Me llamo Clara Andrade, tengo 84 años, y he residido toda mi vida en este mismo pueblo, rodeada por los mismos árboles que me vieron crecer, transitando las mismas calles de tierra polvorienta, frecuentando la misma iglesia con su cruz descolorida y sus campanas corroídas por el óxido, que aún repican cada domingo a las 9 de la mañana. Para aquellos que me conocen, soy simplemente la anciana que vende bordados y dulces caseros en la esquina del mercado, la que recibe a todos con una sonrisa amable y discreta, la que siempre lleva su bolsita de tela y camina con pasos cortos pero firmes. Jamás me he entrometido en la vida de nadie, nunca he alzado la voz, y nunca he compartido lo que estoy a punto de revelar ahora, porque existen secretos que, por vergüenza, dolor o miedo, una mujer aprende a ocultar tan profundamente en su interior que su propio cuerpo se acostumbra a callar. Sin embargo, siempre llega un momento, y créanme, ese momento siempre llega, en que ese silencio se corrompe por dentro, se vuelve inaguantable y comienza a envenenar la sangre, los huesos, los recuerdos más preciados. Yo he soportado ese veneno durante más de 40 largos años. Si ahora, con la voz temblorosa que me acompaña, decido romper el silencio, no es impulsada por la necesidad de obtener compasión, ni de generar lástima, ni mucho menos para buscar una justicia que quizás nunca llegue. Es porque siento, en lo más profundo de mi ser, que si me marcho de este mundo sin exteriorizar estas palabras, me llevaré conmigo una herida lacerante, una herida que ni siquiera la muerte logrará curar. Además, sé que en algún lugar de México, en un rincón que desconozco, hay una mujer, idéntica a mí en su dolor, que se encuentra sola frente a la pantalla de un televisor, con la mirada perdida en la inmensidad, los ojos inundados de lágrimas que no se atreve a derramar. Deseo fervientemente que esa mujer sepa que no está sola, que su historia, aunque sea difícil de creer para los demás, aunque la juzguen y la condenen, también merece ser escuchada y contada. Durante años me convencí a mí misma de que el sufrimiento que viví era un castigo merecido, un castigo por haber amado con demasiada intensidad, por haber fallado en la crianza de mis hijos, por haber consentido situaciones que nunca debí tolerar. En este pueblo, la figura de la madre siempre está bajo la lupa, siempre es culpable de algo. Si el hijo es un ejemplo, el mérito es de la madre; si el hijo es un problema, la culpa recae sobre ella. Durante décadas, la gente me observó con una lástima disfrazada de falsa cortesía. Mientras los vecinos murmuraban compadecidos: pobrecita doña Clara, tan buena mujer y ese hijo, nadie sospechaba el infierno que se desataba en mi hogar a puerta cerrada. Una vez caía la noche y las cortinas se cerraban, un silencio denso y sofocante se apoderaba de la casa. Me transformé en una maestra del disimulo, fingiendo una normalidad que se desmoronaba por dentro. Aprendí a preparar café con las manos temblorosas, simulando calma mientras el pánico me ahogaba. Saludaba a los vecinos con la misma voz que utilizaba para implorar a Dios que la noche no me trajera otra pesadilla. Aprendí a ocultar las cicatrices, no las físicas, que eran escasas, sino las del alma, las marcas indelebles dejadas por palabras hirientes, miradas acusadoras, el control implacable, el miedo constante y finalmente, lo que nunca debería existir entre una madre y su hijo. Esas heridas invisibles, producto del sufrimiento, del abuso y del control, dejaban un dolor persistente, incurable por cualquier médico. Fui madre joven, casada a los 18 años con Alberto Andrade, un hombre mayor, trabajador pero de carácter áspero, quien me eligió como si de una tierra fértil y dócil se tratara, buscando en mí la sumisión y el silencio. Me embaracé durante el primer mes de casados y, lamentablemente, mi esposo falleció 5 años después en un trágico accidente con un tractor. A partir de ese momento me quedé completamente sola con Julián, mi único hijo, quien se convirtió en la razón de ser de mi existencia. Lo crié con todo mi amor y dedicación, combinando la ternura con una firme disciplina y un esfuerzo constante. No me preocupaba la falta de bienes materiales, siempre y cuando mi hijo tuviera cubiertas sus necesidades básicas. Nunca me interesé en buscar una nueva pareja, no por incapacidad, sino porque mi universo se limitaba a ese niño que dependía completamente de mí. Le entregué toda mi vida, mi tiempo, mi cuerpo y hasta mis aspiraciones, todo en función de su bienestar. Quizás por esa devoción,
Me negué a reconocer lo que se gestaba en su interior. Tal vez por eso, cuando comenzaron a manifestarse las primeras señales extrañas, los cambios en su voz y esas miradas prolongadas que no eran apropiadas, me rehusé a comprender. Me convencí a mí misma, es la adolescencia, es la confusión propia de la edad, es solo una forma de expresar afecto equivocada. Pero en realidad, no era nada de eso, era algo completamente distinto. La oscuridad me envolvía, una tiniebla que yo misma había cultivado, sin ser consciente, a través de mi silencio cómplice, mi constante sumisión y un amor desmedido, incapaz de establecer límites porque nunca me enseñaron a hacerlo. Durante muchos años me sentí prisionera en mi propia casa, como si estuviera en una jaula invisible. Nadie me retenía físicamente, pero la idea de marcharme era impensable. ¿A dónde podía ir una mujer mayor, sin recursos económicos y sin familia que la apoyara? Las vecinas me saludaban con amabilidad, pero ninguna se había convertido en una verdadera amiga. Los domingos en la iglesia, oraba con fervor y me confesaba, pero mis palabras eran incompletas, pues ni siquiera al sacerdote me atrevía a confesar toda la verdad. ¿Cómo explicarle a otro ser humano, a un sacerdote, que mi propio hijo, aquel a quien amamanté, abracé, cuidé cuando enfermaba y le enseñé a rezar, se había transformado en mi carcelero emocional, en mi objeto, en mi verdugo? A menudo me preguntaba si estaba perdiendo la cordura, pues al mirarme al espejo apenas me reconocía. Veía un rostro pálido con unos ojos apagados y una boca que había olvidado sonreír. Incluso había dejado de cantar mientras preparaba la comida. Abandoné el bordado, aquella actividad que antes me llenaba de alegría, y dejé de frecuentar la plaza, un lugar que solía ser mi refugio. Me transformé en una mera sombra, una mujer que sigue respirando, pero que ha perdido la sensación de merecer la vida. No siempre fue así, hubo un tiempo tan lejano que parece pertenecer a otra existencia, en el que soñaba con la vejez, rodeada de nietos, preparando tamales para el Día de Muertos, mecida en una silla bajo el alero, contemplando a Julián convertido en un hombre de bien. Pero esos sueños se quebraron, fragmentándose como platos al estrellarse contra el suelo. Y no ocurrió de golpe, sino lentamente, como una gota de veneno que caía cada noche, una tras otra, hasta que mi alma se corrompió y olvidó la sensación de la paz. No quiero que piensen que esta historia es solo una tragedia. No deseo ser vista como una víctima. Solo quiero que me escuchen por lo que realmente soy. A pesar de ser una mujer mayor, soy una superviviente. Una que se atrevió a romper el silencio cuando ya no tenía nada que perder, y que, aunque tardíamente, comprendió que el amor no justifica todo, que la maternidad no es una condena, y que nadie, absolutamente nadie, merece ser humillada, tocada, manipulada o silenciada, ni siquiera por la persona que surgió de su propio vientre. Hoy, con la voz entrecortada, el cuerpo debilitado y las manos temblorosas mientras escribo o hablo, alzo la mirada y les aseguro, lo que van a escuchar no es una invención, ni una exageración, es mi vida. Y si usted, señora, que me escucha a través de su teléfono o televisor, alguna vez se ha sentido sola, culpable, atrapada o destrozada por dentro, sepa que no está sola. Mi historia también es la suya, porque a veces, la violencia más devastadora no reside en el golpe o el grito, sino en el silencio que una mujer se traga durante años, hasta que un día, finalmente, se atreve a romperlo. El día en que Julián cumplió 14 años, el mundo que yo conocía se transformó por completo. Hasta ese momento había logrado mantener una fachada de normalidad, un frágil equilibrio entre mis temores y mis anhelos. Julián, mi hijo, era un muchacho silencioso, introvertido, que siempre estaba a mi lado como una sombra. Nunca tuvo muchos amigos, nunca se unía a los juegos en la plaza como los demás niños. Los deportes y las excursiones escolares no despertaban su interés. Todo lo hacía junto a mí, siguiéndome a cada paso. Me observaba con una intensidad que al principio me pareció una exageración de cariño, pero que con el tiempo empezó a inquietarme, a sugerirme algo que no podía definir, algo que prefería ignorar. Era mi hijo, pensaba, ¿cómo podía dudar de él? ¿Qué clase de madre cuestionaría las intenciones de su propio hijo? Me regañaba a mí misma en silencio.
Él insistía en que mis temores eran producto de mi imaginación, que solo era un niño carente de una figura paterna, hambriento de afecto, posiblemente confundido, pero en lo más profundo de mi ser, donde residían mis presentimientos más fuertes, una creciente inquietud comenzaba a manifestarse. En la mañana de su cumpleaños, preparé tamales como a él le gustaban, con salsa verde picante y abundante queso derretido. Le tejí una bufanda azul, la cual envolví cuidadosamente en papel de periódico, ya que nuestros recursos económicos eran limitados. La desenvolvió con una sonrisa silenciosa, tras lo cual me abrazó. Fue un abrazo prolongado, excesivamente largo, no del tipo que se da por afecto, sino como si no quisiera dejarme ir. Sus manos me apretaron con una fuerza que me obligó a contener la respiración, y su rostro se quedó pegado al mío, tan cerca que sentí su aliento cálido rozando mi cuello. Me separé sutilmente pretextando que iba a servir más café, y él me observó con unos ojos que ya no eran los de un niño. Esa fue la primera vez que experimenté una sensación de peligro real, no una simple sospecha que flotaba en el aire, sino una alarma visceral, una voz silenciosa que me advertía, algo anda mal. Ese mismo día, no sabría decir si por miedo o por la confusión que me invadía, empecé a cerrar con llave la puerta de mi habitación, algo que jamás había hecho. Sentí una profunda culpa, como si estuviera traicionando la confianza de alguien, como si estuviera albergando una acusación imperdonable hacia él. Pero al mismo tiempo una parte de mí se sintió aliviada, como si finalmente hubiera reconocido una verdad incómoda que ya no podía negar ni a mí misma. A partir de ese momento, la atmósfera se volvió opresiva. Julián dejó de hablarme con la misma ternura, su mirada se volvió inquisitiva, vigilando mis movimientos, interrogándome con preguntas fuera de lugar. Me preguntaba a dónde iba, con quién me comunicaba, por qué tardaba tanto en volver de mis recados. Revisaba mis bolsillos, mis pertenencias, mis documentos. Comenzó a entrar en mi habitación sin previo aviso, buscando pretextos para acercarse de manera invasiva. Con dificultad intentaba controlar la ansiedad, buscando una lógica a lo que ocurría, pero en mi interior, un temor difuso y sofocante me invadía, uno que no lograba identificar con claridad. Desesperada, me dirigí al padre Basilio, el anciano sacerdote del pueblo. Con palabras veladas le expresé mi preocupación por Julián, notando cambios en el que me inquietaban profundamente. El padre, tras escucharme atentamente en silencio, suspiró y me aseguró que se trataba solo de una etapa, una confusión común en muchachos criados únicamente por mujeres, y que no debía exagerar mi alarma. Me recomendó rezar el rosario diariamente, asignar a Julián más responsabilidades en el hogar y conversar con él sobre la importancia de la fe y el respeto. Al salir de la iglesia, sentía una confusión aún mayor, con el corazón oprimido y la certeza de que nadie comprendería mi angustia. Mientras tanto, Julián adoptaba una actitud cada vez más autoritaria en su manera de dirigirse a mí. Ya no pedía, sino que exigía, y ya no preguntaba si necesitaba ayuda, sino que tomaba decisiones por mí sin consultarme. Un día, sin previo aviso, apareció con una llave nueva y cambió la cerradura de la puerta principal. La explicación fue que todo era por seguridad, y un día, sin más, me quitó el teléfono móvil antiguo que me había regalado una vecina, justificando que no necesitaba comunicarme con nadie. A partir de ahí comenzó a controlar la televisión y la radio, decidía qué comprar, me daba el dinero justo para los gastos, y al dármelo, clavaba sus ojos en mí, como advirtiéndome con la mirada que no lo desobedeciera. Cada vez que intentaba expresar mis sentimientos o preocupaciones, me respondía con un silencio absoluto o con una sonrisa forzada, de esas que resultaban ambiguas, a medio camino entre la burla y la amenaza. Poco a poco me sentí atrapada en mi propia casa, como una prisionera, caminando en puntas de pie, con el corazón encogido y la garganta seca de tanto reprimir lo que sentía. Al principio las vecinas me saludaban con normalidad, pero con el tiempo sus saludos se volvieron distantes, más cortos, hasta que algunas dejaron de mirarme. Me enteré por una de ellas que Julián hablaba mal de mí a mis espaldas, diciendo que estaba perdiendo la cordura, que necesitaba descanso, y que inventaba historias.
Él, en cambio, en público era siempre amable, educado y servicial con todos los vecinos. Nadie, ni la persona más cercana a mí, podría haber siquiera vislumbrado la realidad que se escondía tras esas 4 paredes, la vida que yo, sola, experimentaba día tras día. A menudo me sentaba en la vieja banca de madera, ubicada en el patio bajo la sombra del naranjo seco plantado por mi amado esposo, ya fallecido, y me preguntaba en qué momento preciso la felicidad se había transformado en este infierno. Era mi culpa, lo sé, Lucuto. Fui yo quien lo consintió todo, quien le otorgó una confianza desmedida. Fue la soledad de criarlo sin una figura paterna que le enseñara límites, lo que me arrastra al abismo. La culpa me roía por dentro como una polilla silenciosa que carcome la madera, dejándome exhausta. No me permitía dormir, me hacía llorar sin lágrimas, porque hasta la capacidad de llorar parecía haberse secado en mi interior. Una noche, mientras ordenaba la cocina, percibí la mirada de Julián, fija en mí desde el umbral de la puerta. No pronunció palabra, solo me observó con una intensidad que me heló la sangre. Esa mirada no era la de un hijo, ni emanaba amor, respeto, ni afecto. Era algo diferente, algo oscuro, posesivo, retorcido, que me causó escalofríos. Me encerré en mi habitación esa noche y me encomendé a Dios como no lo hacía desde mi infancia, suplicándole protección, una señal, una guía, pero lo único que escuché fue el crujir ominoso de los pasos de Julián acercándose. En la penumbra del pasillo escuché el ligero golpeteo de su uña contra la pared, un sonido deliberado, como si supiera que estaba despierta, alimentándose de mi creciente temor. A la mañana siguiente descendí a la cocina, y allí estaba él sentado a la mesa, desayunando con aparente normalidad. Me dirigió una sonrisa y con voz suave, dijo: «No tienes por qué tener miedo, mamá. Yo nunca te haría daño a menos que tú me provoques». Sentí que el corazón se me detenía en el pecho. Me senté frente a él simulando calma, pero mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la taza. Fue entonces, en ese instante, cuando la certeza me golpeó: el que vivía en esa casa ya no era mi hijo. Era un extraño, un hombre con mi sangre, con mis gestos, pero desprovisto de alma, alguien que había traspasado una barrera de la que no había retorno. Y yo, su madre, la mujer que lo había traído al mundo, me había convertido en su presa. Desde ese día, cada objeto, cada rincón de la casa se transformó en una potencial guarida o una trampa mortal. Caminaba con miedo, hablaba con miedo, respiraba con miedo. Ansiaba cualquier gesto, fuera una bofetada, una simple palabra o una caricia prohibida. Lo más terrible era que había perdido la confianza en mí misma, desconfiaba de mis recuerdos, de cómo percibía la realidad, de mi capacidad de discernimiento. Para no olvidar lo que realmente ocurría, para no sucumbir a su voz melosa, a sus falsas promesas de amor, a sus amenazas veladas de protección, porque así era Julián, capaz de regalarme flores y, al instante, hacerme sentir inútil, incapaz, vulnerable. Empecé a escribir pequeñas notas secretas que escondía entre mis pertenencias. Me repetía que nadie me creería, que si hablaba, él se aseguraría de hacerme pasar por loca. En ese ambiente tóxico, en esa prisión invisible, fue cuando la verdadera pesadilla comenzó. Pero eso, esa parte, llegará después. Lo que vino a continuación fue como una lluvia lenta y constante, de esas que al principio parecen inofensivas, pero que empapan todo hasta los huesos y penetran en lo más profundo. El miedo, que antes era un visitante esporádico, se convirtió en mi constante compañero. Cada mañana al despertar sentía su presencia, una opresión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Al caer la noche, el mismo peso, como una losa, se posaba sobre mi estómago, una carga que ni las lágrimas ni las súplicas lograban aliviar. Julián, mi hijo, se había convertido en alguien ajeno a mí, un extraño en mi propia casa, aunque aún me llamaba mamá, con una voz suave, casi melosa, que utilizaba con astucia para hacerme sentir culpable por mis dudas, porque en eso era un maestro. En confundirme, en enredar mis pensamientos y emociones hasta que me convertía en un ovillo donde ya no sabía si era la víctima o la culpable, si exageraba la situación, o si merecía, de alguna manera, todo lo que me estaba sucediendo.
Y entonces empezó a tocarme, no con golpes, al menos no todavía, sino con esa familiaridad invasiva que no debería existir entre una madre y su hijo, una mano en la espalda que se demoraba más de la cuenta, brazos que me rodeaban por la espalda mientras cocinaba, demasiado apretados, demasiado prolongados. En el pasillo, roces fugaces al cruzarnos, al pasarme el plato, su mano se demoraba inquietantemente sobre la mía, elogiaba el aroma de mi cabello o la forma en que me sentaba la blusa. Por dentro me paralizaba. A veces intentaba disimular con risas nerviosas, cambiar de tema, huir de la habitación, pero él percibía mi incomodidad. Entonces sus ojos negros convertidos en abismos, se clavaban en mí y decía, «No seas malpensada, mamá, siempre tan dramática». Y yo, incapaz de exteriorizar la angustia, me la tragaba. ¿Cómo iba a verbalizarlo, a quién, qué palabras emplear para confesar que mi propio hijo me deseaba de manera enfermiza, que ya no me veía como madre, sino como mujer, como objeto, como algo que poseer? La casa, transformada en un campo minado, albergaba en cada rincón un recuerdo amargo, una escena confusa, una sensación constante de vulnerabilidad. El sueño se había ido, me despertaba ante el más mínimo sonido. Comencé a apilar sillas contra la puerta desde el interior, a pesar de saber que él poseía otras llaves. Por las noches podía oírlo caminar por el pasillo y su sombra se proyectaba bajo la rendija de la puerta. Otras noches me quedaba inmóvil en la cama hasta que amanecía, rezando con los dedos entumecidos aferrados al rosario, suplicando no escuchar el característico chirrido de la manija. Y cuando finalmente me vencía el sueño, sufría pesadillas horribles, grises, informes, pero saturadas de una angustia densa y opresiva. Despertaba empapada en sudor frío con la boca pastosa, y mi primera acción era mirar fijamente la puerta, asegurándome de que permanecía cerrada y dando gracias a Dios, aunque ya no estaba segura de si él me escuchaba. Durante el día él se comportaba como si nada fuera anormal, me preparaba el desayuno, me ayudaba a lavar los platos, se ofrecía a acompañarme al mercado, no me permitía ir sola a ninguna parte. Argumentaba que era peligroso, que las calles ya no eran seguras, que yo podía perderme o que alguien podía hacerme daño. Y me lo decía con una aparente ternura. En su voz, sutilmente se escondía una advertencia. Me prohibía cualquier intento de huida, incluso fingiendo una actitud de cuidado y afecto hacia él. Un día, mientras preparábamos la comida en la cocina, me arrebató el cuchillo con el que pelaba las patatas y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me reprendió, «No me gusta que tengas estas cosas en la mano. Podrías hacerte daño o cometer una locura». Esa mirada, fría e implacable, me heló la sangre. A partir de ese momento comencé a esconder pequeños objetos, unas tijeras entre los cojines del sofá, un tenedor bajo la almohada, una vieja navaja en el brasero de la chimenea. No era una intención de atacar, sino una necesidad desesperada de sentir que mantenía un mínimo control sobre mi propia vida, una última línea de defensa, aunque fuera puramente simbólica. Las agresiones verbales, por otro lado, se intensificaron. Ya no se molestaba en disimular. Me insultaba, llamándome torpe e inútil y vieja. Me aseguraba que nadie me quería y que, sin su presencia, acabaría abandonada en un asilo, postrada en una cama y dependiendo de otros. En ocasiones compartía conmigo detalles íntimos de mi propio cuerpo que solo él podría conocer, revelando una información que me aterrorizaba. Después de observarme mientras dormía o sin mi consentimiento, me confesaba que mi belleza era herencia suya, que de niño me espiaba mientras me cambiaba y que yo era para él el arquetipo de mujer. Mientras lo escuchaba me sentía paralizada, incapaz de reaccionar, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Intentaba mantener la calma, evitar responder, no provocarlo, pero por dentro me sentía devastada, como si mi alma se resquebrajara como una antigua vasija a la que gotea agua incesantemente, hasta que el barro ya no soporta la presión. Un domingo justo después de la misa, algo alteró la dinámica de nuestra silenciosa pesadilla. Logré persuadirlo para que me permitiera ir sola a rezar por el alma de su padre, una única vez. En esos pocos minutos de soledad,
frente al altar, derramé lágrimas como no lo había hecho en años. Al salir, doña Elvira, una anciana del pueblo, me vio con los ojos hinchados, se acercó, posó suavemente su mano en mi brazo y me preguntó si me encontraba bien. Estaba a punto de aceptar, como siempre lo hacía, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Me limité a encogerme de hombros, clavando la vista en el suelo. Ella, sin decir nada, me rodeó con sus brazos, un abrazo que pareció abrir una fisura en el muro que me protegía. Por un instante sentí la esperanza de que alguien pudiera ver a través de mi fingida felicidad, pero la sensación fue efímera. Julián me esperaba en la entrada de la casa, con los brazos cruzados y una sonrisa gélida. Esa noche no me dirigió la palabra, pero tampoco concilió el sueño. Caminó por el pasillo durante toda la madrugada, dejando claro con sus pasos que lo sabía todo, que había sido testigo, que me vigilaba. Al amanecer, me prohibió volver a la iglesia. No necesitas hablar con nadie más que conmigo, me dijo, su voz resonando con autoridad. Yo soy tu familia, yo soy el único que te protege. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de mi aislamiento. Mis amigas de la infancia ya no residían en el pueblo. Las vecinas me evitaban y él, meticulosamente, había roto cada uno de mis lazos sociales, dejándome sola, a su completa disposición. Desde entonces, cada vez que abría la boca, sopesaba mis palabras con temor. Había perdido la fe en mi propia mente, en mis recuerdos. Él, con sus palabras sutiles y manipuladoras, había plantado la semilla de la duda en mi interior. Me había convencido de que estaba perdiendo la cordura, de que mis recuerdos eran imprecisos, y de que de alguna manera yo era responsable de todo el sufrimiento. El gaslighting era una tortura constante e implacable, como una niebla densa que lo envolvía todo, impidiéndome ver incluso mi propia valía. Y entonces, una noche ocurrió lo inevitable. Aunque no me siento con fuerzas para entrar en detalles, puedo decir que la paciencia se agotó, que el límite se rompió, y que el hijo que di a luz, el niño al que amamanté, el joven al que cuidé como si fuera parte de mí, se transformó en el hombre que cruzó la última frontera. Esa noche me quedé paralizada, incapaz de articular palabra, sin mover un músculo. No derramé lágrimas, ni grité, ni supliqué, solo permanecí tendida en la cama, mirando al techo, sintiendo que mi propio cuerpo ya no me pertenecía. No me había dañado físicamente, al menos no por completo. Lo que me arrebató fue algo más profundo que el cuerpo, fue mi voluntad, mi capacidad de decir, no, mi derecho a tener miedo y aún así seguir luchando. Me lo había robado todo y sin embargo ahí estaba yo, cada mañana sentada a la mesa, sirviéndole café, preguntándole si quería más pan, escuchando sus aburridas conversaciones sobre el clima, como si nada hubiera cambiado. Porque a veces el cuerpo sobrevive, pero el alma se sume en un estado de parálisis. Y cuando eso sucede, ya no eres tú misma, te conviertes en una mera sombra, un vacío con forma de mujer. Fue entonces por primera vez cuando contemplé la posibilidad de desvanecerme, no de escapar, sino de desaparecer por completo. Pensé en refugiarme en la montaña, esconderme junto al río, en cualquier lugar donde nadie pudiera encontrarme. Pero ni siquiera eso me era posible. Sentía pánico. Miedo a su reacción si lo intentaba. Miedo a no lograrlo. Miedo a que nadie me creyera. Miedo a vivir, pero sobre todo, miedo a morir sin haber revelado jamás la verdad. Y es ese cúmulo de temores lo que me ha conducido hasta este instante, a este relato que ahora comparto. Durante años me había autoengañado creyendo que la situación que vivía en casa era una monstruosidad que debía ser ocultada, un sufrimiento silencioso que me correspondía soportar como penitencia. Me culpaba por mis errores pasados, haber criado sola a mis hijos, no haber reconocido las señales de alerta, haber deseado ser madre y padre a la vez, haber confundido la dependencia con el afecto y la obligación con el amor. Lo recitaba diariamente como una oración pervertida, es mi culpa. Me lo merezco. Es el resultado de mis acciones. Pero en lo más profundo de mi ser, una parte silenciosa, envejecida y lastimada, comenzó a despertar con una claridad aterradora.
Fue un proceso lento, como si se descorriera el velo empolvado de un altar olvidado. Al principio, solo eran pensamientos aislados, breves momentos de lucidez que rompían el miedo. Empecé a cuestionarme, ¿y si la que se equivocaba no era yo? ¿Y si lo que él hacía no era amor distorsionado, sino una muestra de dominio y control? Si no estaba forzada a permanecer en silencio, sentía que esas preguntas, pequeñas pero insistentes como brasas encendidas, me consumían por dentro. Cuanto más intentaba ignorarlas o reprimirlas, con más fuerza ardían en mi interior, cambiando mi perspectiva. Antes me sentía mal por cerrar la puerta con llave, pero ahora comprendía que era un acto de autoprotección y resistencia. Antes me sentía culpable por esconderme cuando él llegaba, pero ahora entendía que solo intentaba salvaguardarme. Empecé a escribir en secreto, registrando palabras sueltas, pensamientos, frases completas. Anotaba sus palabras, sus acciones, los horarios, sus gestos, todos los detalles, no con la intención de denunciarlo, algo que aún me parecía impensable, sino para no perder la cordura, para tener una prueba tangible de que se había hablado, aunque fuera solo en papel, susurrando para mí misma. En la oscuridad de la noche, mientras él descansaba plácidamente en su habitación, me deslicé silenciosamente hasta su cama. No sentía rencor ni anhelaba venganza, sino una imperiosa necesidad de observarlo, tal como era en ese momento, un hombre dormido, vulnerable, un ser que podía ser frenado, limitado, contenido. Me quedé allí inmóvil, observando el suave ritmo de su respiración, el ascenso y descenso de su pecho, esa calma que él me había arrebatado hacía tanto tiempo. Y fue entonces cuando la pregunta surgió en mi mente, ¿qué ocurriría si yo simplemente me desvaneciera? Si mañana mismo abandonara el pueblo sin dejar rastro, ¿cuánto tardaría en percatarse de mi ausencia? ¿A quién buscaría primero, a su madre o a mí? Su víctima, me imaginé a mí misma, saliendo al alba con una bolsa de viaje y algo de dinero oculto entre mis pertenencias, caminando decidida hasta la carretera principal, subiendo al primer autobús que pasara, inventando un nombre nuevo. Una edad diferente, una historia completamente distinta. No era un sueño de felicidad, sino una desesperada posibilidad, pero por primera vez, sentí que existía una fisura, una grieta por la que se filtraba la idea, la esperanza, de escapar. Aquella noche la imagen persistía en mi mente, grabada como una semilla de esperanza, aún frágil, pero indomable. Fue durante esos días que el destino me cruzó con doña Elvira, la amable vecina que me había consolado con un abrazo a la salida de la iglesia. Nos encontramos inesperadamente en la tienda del centro. Yo, saliendo con una bolsa de arroz y pan del día anterior, la vi acercarse. Con su voz suave me preguntó, «Te veo más delgada, Clara, ¿te encuentras bien?». La pregunta me tomó por sorpresa, los labios me temblaron, pero las lágrimas no brotaron. Bajé la mirada y respondí con voz quebrada, «No, no estoy bien. Hace años que no lo estoy». Sin decir nada más, me tomó del brazo y me guió hasta su casa. Allí me ofreció café con piloncillo, cubrió mis piernas con una manta y esperó pacientemente. Entonces empecé a hablar. No lo conté todo, no en ese momento, pero sí lo suficiente. Le revelé que Julián me controlaba, que el miedo me paralizaba, que me aislaba de todos y que ya no me reconocía a mí misma. Ella me escuchó atenta sin interrumpirme, con los ojos empañados por una tristeza que parecía provenir de un tiempo lejano, como si comprendiera la profundidad de mis palabras incluso antes de que las terminara. Al finalizar mi relato, me transmitió una frase que se grabó profundamente en mi memoria, cual tatuaje indeleble: a veces, hija, el infierno no es fuego, es un silencio al que nadie quiere acercarse. Luego añadió con firmeza: no estás loca, estás viva y todavía estás a tiempo. Esa conversación marcó un antes y un después en mi vida. Aunque no transformó mis circunstancias de forma inmediata, ni me ofreció soluciones fáciles, me devolvió algo que creía perdido, la validación. Por primera vez, alguien me miró sin juzgarme, sin pensar que exageraba o que inventaba dramas innecesarios. Me creyó, mantuvo su mirada conectada a la mía sin curiosidad morbosa ni reproches, me vio, y eso, después de tantos años de sentirme invisible, fue como volver a respirar tras un largo periodo bajo el agua.
A partir de ese momento comencé a planificar mi escape. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida a hacerlo. Con la certeza de que permanecer allí significaría una extinción gradual, convirtiendo mi cuerpo en una mera cáscara vacía de deseos, comprendí que debía escapar. Desprovista de recursos financieros, sin familiares vivos y sin posesiones, todo lo que poseía se hallaba confinado en las paredes de esa asfixiante morada. Sin embargo, conservaba la memoria y con ella, una renovada determinación alimentada por la desesperación. Preparé una bolsa con lo imprescindible: ropa interior, 2 faldas, una blusa limpia, mi cuaderno de notas y el escaso dinero que había logrado ocultar, depositándola discretamente bajo el colchón. A partir de entonces me dediqué a estudiar minuciosamente sus costumbres, horarios y distracciones, registrando cuidadosamente sus salidas, sus encierros, y aguardé pacientemente durante semanas, quizás meses, un lapso temporal difuso e impreciso, como si el tiempo se hubiera transformado en una sustancia viscosa e irreal, un purgatorio donde cada jornada replicaba a la anterior, pero con una carga adicional de temor. Fue durante ese periodo de espera que un evento específico culminó por abrirme los ojos definitivamente. Ese día Julián me sorprendió con un vestido nuevo, de un azul oscuro profundo, largo y con delicados encajes adornando el pecho. Me explicó que lo había encontrado en una tienda del centro y que había pensado que me favorecería. Acepté el regalo sin poder articular palabra. Al extenderlo sobre la cama, un escalofrío recorrió mi cuerpo, comprendí que no era un gesto de afecto sincero, sino algo más oscuro y premeditado. Insistió en que me lo pusiera esa misma noche, ya que había preparado una cena especial y deseaba que compartiéramos un momento de madre e hijo, usando una voz melosa que me provocó náuseas. Me refugié en el baño aferrada al vestido, y rompí a llorar en silencio. Sentí asco, pánico, pero sobre todo, una emoción nueva e intensa: ira. Una ira profunda e hirviente que emergía de mi interior como lava incandescente, producto de todo el daño infligido, de todo lo que me había arrebatado y de la manipulación que me había hecho creer que yo era la culpable. Sin embargo, en lugar de paralizarme, esa furia me dio fuerzas. Esa noche me negué a ponerme el vestido. Me senté a la mesa para cenar, vistiendo mi ropa habitual. Él permaneció en silencio, pero yo lo observaba atentamente. Noté cómo su mandíbula se tensaba, y vi sus dedos aferrarse al mango del cuchillo con una furia reprimida. En ese instante comprendí que mi vida corría peligro, aunque también supe que no había marcha atrás. Porque cuando una mujer, una madre, una anciana, una persona común y corriente encuentra dentro de sí ese punto preciso, donde el miedo se transforma en una rabia implacable, entonces ningún hijo, esposo, sacerdote ni comunidad puede volver a silenciarla. Con esa furia silenciosa y esa dolorosa lucidez, supe lo que debía hacer. Tras la noche del vestido azul, todo se volvió más oscuro, más denso, más amenazante. Julián se había percatado del cambio en mí, de esa chispa de rebeldía silenciosa que se había encendido cuando me negué a obedecerlo. No pronunció palabra, pero su comportamiento en la casa se transformó por completo. Ya no era el hijo posesivo que me observaba como un guardián celoso, sino algo más frío, más calculador. La vigilancia se intensificó de manera asfixiante, como si esperara ansiosamente un error, una mínima tentativa de huida. En mi ausencia, revisaba meticulosamente mis cajones, exploraba mis notas con avidez y olfateaba mi ropa con una extraña intensidad. Se quedaba inmóvil a mis espaldas en silencio, respirando pesadamente cerca de mi cuello durante largos minutos, un recordatorio constante de su presencia, una advertencia silenciosa de que no me permitiría olvidar ni un solo instante su dominio. Esa premonición de algo inevitable, la amenaza latente, me atormentaba incluso en sueños. A veces despertaba sobresaltada con un grito ahogado y el corazón martilleando en las sienes, consciente de que nada nuevo había sucedido aún, pero sintiendo en cada célula la atmósfera enrarecida, cargada de crueldad, como si la propia casa anticipara el evento inminente. Y entonces Julián comenzó a manipular mis horarios. A veces se esfumaba durante todo el día sin informar su destino,
y regresaba entrada la noche visiblemente alterado, su mirada era dura, sus ojos enrojecidos, su ropa manchada, y emanaba una energía hostil que se manifestaba en la forma brusca de cerrar las puertas, en la manera violenta de colocar los platos sobre la mesa, y en su respiración agitada. En otras ocasiones no salía de casa en absoluto, permaneciendo allí todo el día, siguiéndome con la mirada fija, dirigiéndome palabras cargadas de odio, recordándome constantemente que sin él yo no era nadie, que nadie me creería si osaba hablar, que todos ya me consideraban loca. Comenzó a sentarse a la mesa sin camisa, a deambular por la casa en ropa interior, exhibiéndose de manera intencional. Profería comentarios que me resultaba imposible repetir, palabras que ningún hijo debería siquiera concebir sobre su madre. Yo intentaba no responder, me refugiaba en la cocina, en mis oraciones, en ese pequeño universo interior que había creado para protegerme. Pero incluso allí lograba infiltrarse, espiándome mientras me duchaba o esperándome fuera del baño. A altas horas de la madrugada, y con la excusa de haber tenido una pesadilla, él llamaba a la puerta, y luego se quedaba inmóvil en el umbral, clavando sus ojos en mí con una mirada que helaba la sangre. Hubo una noche, una en particular, que se convirtió en un antes y un después, no tanto por lo que él hizo, sino por lo que yo experimenté. Fue en ese preciso instante que entendí que si no me marchaba de inmediato, algo irreparable ocurriría. Yo estaba dormida, o eso creía, hasta que sentí que el colchón se hundía. Me desperté de golpe y lo vi allí, sentado a mi lado, en la oscuridad tenue de la habitación, sin pronunciar palabra alguna. Solo me observaba fijamente. Le pregunté qué hacía allí, tratando de sonar calmada, pero mi voz temblaba incontrolablemente. Me respondió que no podía dormir, que la casa lo atemorizaba cuando yo no estaba cerca, que era culpa mía que él se sintiera solo, que yo me distanciaba de él como si fuera un monstruo. Me cubrí completamente con la sábana, me volví hacia la pared y recé en silencio. Fue entonces cuando lo escuché con una voz tan baja que apenas se podía oír: «No quiero hacerte daño, mamá, pero tú me obligas». La frase, como una cicatriz grabada a fuego, se ancló en lo más profundo de mí. Era una advertencia velada, un sutil acto de coerción y al mismo tiempo, una revelación íntima y dolorosa. A pesar de que se marchó sin mediar contacto físico, esa noche, cargada de una angustia palpable, fue la peor de todas. Comprendí que la cuestión ya no residía en si me lastimaría, sino en cuándo lo haría, pues la decisión estaba tomada, solo aguardaba el instante propicio. A partir de ese momento, la cautela se convirtió en mi sombra. Preparé meticulosamente una bolsa de emergencia, que oculté tras el ropero. Guardé celosamente la dirección de una parroquia en un barrio humilde de la ciudad más cercana, un lugar que doña Elvira me había recomendado, un centro comunitario que brindaba apoyo a mujeres desamparadas. No era un santuario, ni un espacio agradable, pero representaba una posibilidad. En mi precaria situación, cualquier atisbo de esperanza era inestimable. Comencé a ensayar mentalmente el itinerario, los horarios, cada movimiento, pero cada intento de escapar se veía frustrado por el terror, no a él, sino a la atmósfera que lo rodeaba, que se había convertido en la banda sonora de mi existencia. El temor a fallar, a quedar estancada en esa situación, a sufrir consecuencias aún peores, y a no ser creída si pedía ayuda me dominaba. Me sentía como una delincuente tramando una evasión de una prisión invisible, cuyas rejas estaban hechas de culpa, vergüenza y soledad. Una mañana, tras un episodio especialmente agobiante, resolví arriesgarme. Le informé a Julián con voz neutra, sin llanto ni exageración, que necesitaba ir al médico por dolores en el pecho. Él me observó detenidamente y luego ofreció acompañarme. Sin embargo, no fue su ofrecimiento lo que me paralizó, sino sus palabras posteriores: «No quiero que le digas nada a nadie. No estás enferma del cuerpo, mamá. Estás enferma de la cabeza». A continuación, me acarició el pelo como si fuera una niña pequeña. Este gesto me produjo tal repugnancia y furia que apenas pude frenar el impulso de gritar. Aún así, me contuve. Manteniendo la calma, respiré profundamente y asentí.
Fue en ese gesto de sumisión donde entendí claramente lo que debía hacer. Sin previo aviso, sin una sola palabra de advertencia, sin siquiera esbozar un plan, debía ejecutar la huida. Si pretendía escapar de esa prisión, debía hacerlo sin dejar rastro alguno, sin la posibilidad de un enfrentamiento directo, pues aquel hombre ya no era mi hijo, ahora era mi carcelero y yo, su prisionera. La ansiada oportunidad se presentó un jueves, cuando él, mi verdugo, fue requerido para una tarea en el campo, asegurándome que estaría ausente durante todo el día. Esa misma tarde, con el corazón martilleando en mi pecho como un tambor frenético, tomé la bolsa que había escondido con tanto sigilo, me vestí con ropa humilde y salí sigilosamente por la puerta trasera, justo cuando los rayos del sol comenzaban a declinar en el horizonte. Caminé con paso firme pero sin precipitarme, esforzándome por no parecer desesperada, y atravesé el pueblo como una mujer más, una anciana cualquiera, ocupada en sus quehaceres diarios. Sin embargo, en mi interior, me sentía como una verdadera fugitiva. Cada sonido, cada voz, cada sombra proyectada por el crepúsculo, hacía que mi corazón se disparara en un sobresalto. Finalmente llegué a la estación de autobuses y abordé el primer vehículo que se dirigía hacia la gran ciudad. No me atreví a mirar atrás, no elevé ninguna plegaria, no derramé lágrimas, solo me aferré al asiento con las manos heladas y repetía en mi mente una y otra vez: no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas. Aquel viaje se extendió por una eternidad. Cada kilómetro recorrido era un torbellino de sensaciones contradictorias, la euforia de avanzar y la agonía del miedo. La paranoia me acechaba, me imaginaba constantemente que él, mi perseguidor, ya había descubierto mi huida, que me seguía los pasos, que su sombra se cernía sobre mi lista para doblegar mi voluntad y arrastrarme de regreso. Sin embargo, esa pesadilla nunca se materializó. Finalmente, exhausta, hambrienta, aterrada, con los pies inflamados pero con vida, alcancé la ciudad al caer la noche. Con la poca energía que me quedaba, me dirigí a la parroquia y golpeé la puerta. Una joven con el cabello recogido y una voz dulce me abrió, sin mediar palabra, me invitó a entrar. Me proporcionó una colchoneta, un plato de arroz frío y una manta. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente en el suelo, rodeada de otras mujeres, algunas ancianas como yo, otras mucho más jóvenes, todas con la mirada apagada, pero en paz. Dormí sin temor. Allí, en ese refugio, comenzó una nueva etapa, la historia de una mujer anciana que había logrado escapar del infierno, no la historia de una madre, ni la de una víctima, sino la de una superviviente. Tras vivir durante años oprimida por el miedo, la culpa y el silencio, la verdadera libertad no se materializó al escapar. Llegó después, mucho después, de maneras que al principio me pasaron desapercibidas. No fue la nueva ciudad ni la tranquilidad que encontré en la parroquia, ni siquiera el haberme librado físicamente de Julián lo que me hizo sentir libre. Fue el día en que por primera vez pronuncié su nombre en voz alta, no como una madre que menciona a su hijo, sino como una mujer que acusa a su agresor. Fue frente a una trabajadora social de mirada penetrante quien, buscando una ayuda real, me instó a ser clara y sincera. Mis manos temblaban, sentía el pecho oprimido, me faltaba el aliento, pero lo dije. Confesé que mi hijo me había tocado de manera indebida, me había controlado, humillado y poseído, que durante años había estado atrapada en una pesadilla inimaginable. Ella no me abrazó, no me ofreció consuelo verbal, solo respondió con una frase: no es la primera vez que escucho esto. Y ese dolor, señora, también me consume. Luego de registrar mi testimonio y mis datos, me explicaron los procedimientos legales. Yo, en un estado de aturdimiento, apenas lograba comprender sus palabras. Mi mente, en cambio, se perdía en los recuerdos que ahora se agolpaban en mi cabeza como un torbellino de imágenes, el primer instante en que sentí su mirada fija en mi espalda, el día del vestido azul, cuando susurró en mi oído que yo le pertenecía. Todo aquello que durante tanto tiempo había intentado suprimir, resurgía con una claridad dolorosa. No obstante, sentía un alivio oscuro y extraño, como si finalmente estuviera expulsando de mi interior un veneno que me estaba destruyendo.
Aunque hablar no lo resolvió todo, fue el primer paso para dejar de sufrir en silencio. Me asignaron una psicóloga, una joven con una voz suave y modales pacientes. Al principio desconfiaba de ella. ¿Qué podía saber ella del dolor de una madre traicionada? ¿Qué podía comprender sobrevivir en un ambiente donde las paredes eran testigos silenciosos de secretos inconfesables? Sin embargo, con el tiempo, empecé a compartir pequeños fragmentos de mi historia. No acudía a esas sesiones por una necesidad de curación, sino por una motivación personal y profunda. Cada vez que me atrevía a hablar, cada vez que pronunciaba las palabras que definían mi sufrimiento, incesto, abuso, control, miedo, sentía como si desgarrara un fragmento de ese monstruo interno que me había consumido. Le expresé mi odio, odiaba su voz, su risa, su olor, la sensación de sentirme contaminada, destrozada, invisible. Ella, la terapeuta, solo asentía, me aseguraba que era una etapa normal, un paso en el camino hacia la recuperación, pero yo no anhelaba la sanación. No, mi deseo era que él sufriera. Quería que alguien conociera el horror que me había infligido, que alguien, una sola vez, me liberara de la culpa, diciéndome que yo no era responsable. Transcurrieron semanas, meses, y nadie apareció en mi búsqueda. No tuve noticias de Julián. Desconozco si supuso mi fallecimiento, si me buscó en hospitales o simplemente me olvidó. Quizás en su mente yo había dejado de ser una persona, reducida a un simple objeto, y al perderme perdió su entretenimiento. Yo no tenía teléfono ni forma de ser localizada, y en el fondo, eso me proporcionaba una pequeña satisfacción, la victoria silenciosa de haberme librado de él. Durante casi un año, residí en ese precario refugio. Diariamente limpiaba baños, colaboraba en la cocina y participaba en las oraciones matutinas. Veía llegar a mujeres con bebés en brazos, marcadas por heridas emocionales profundas. Otras, en cambio, aparentaban cargar solo el peso de años de sufrimiento silenciado. Con el tiempo me convertí en una figura maternal para algunas de ellas, me solicitaban consejos, me ayudaban a arreglarme el cabello, y me compartían sus vivencias. Fue entonces cuando comprendí con dolor que no estaba sola, que mi historia no era una excepción, sino que existían cientos, miles de mujeres similares a mí presas del miedo, de la presión social y de un amor malinterpretado. Esta revelación me partió el corazón, porque si yo, una mujer mayor, discreta y religiosa, había experimentado ese infierno, ¿cuántas más estarían sufriendo lo mismo en ese mismo instante? Un día, una periodista llegó al centro. Estaba realizando un reportaje sobre mujeres mayores que habían sufrido violencia doméstica. No llevaba consigo una gran cámara ni luces sofisticadas, solo una grabadora, una libreta y una mirada atenta, lo que me animó a hablar. Le expliqué que podía usar mis experiencias, siempre y cuando mi identidad permaneciera en el anonimato. Le compartí mi relato completo, o al menos la mayor parte de él. Al terminar, me observó con los ojos húmedos y me dijo, nadie se imagina que algo así pueda ocurrir. Pero ocurre. Gracias por contarlo. Esa noche la vigilia no fue por temor, sino por una sensación inédita, una paz inquietante. Era como si al relatar mi historia, hubiese recuperado una parte de mi voz, aquella que me fue arrebatada durante años. Luego llegó el día que dejó una huella imborrable en mí. Estaba sentada en un banco del patio del centro cuando una joven de larga cabellera se acercó. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban una profunda curiosidad. Se sentó a mi lado en silencio. Después de un tiempo habló. Mi madre pasó por lo mismo, pero nunca se atrevió a hablar. Falleció con ese secreto. Usted me ha hecho entender muchas cosas. Gracias. En ese instante sentí que todo el sufrimiento había tenido un propósito, que tal vez mi propio infierno podría servir como guía para alguien más. Comprendí que mi voz, aunque se alzara tarde y con un temblor inconfundible, podía ser un faro de esperanza para otras mujeres silenciadas. Lloré en silencio sin que ella, la mujer a la que me refería, se percatara, pues en esas lágrimas no había rastro de tristeza, sino una dignidad extraña,
la que florece cuando una mujer, ya rota y envejecida, decide finalmente abandonar el miedo. Ahora resido en una modesta casa prestada, ubicada en las afueras de un pueblo donde nadie me conoce por mi pasado. La hija de una de las mujeres que conocí en el refugio, al enterarse de mi situación, me ofreció su hogar. Desde el primer día, me llamó abuelita, a pesar de no compartir lazos de sangre. Me proporcionó una cama junto a la ventana, una mecedora en el patio y una repisa para mis escasas pertenencias. No poseo muchos bienes materiales, y ya no siento esa necesidad. La vida me enseñó de manera brutal, que la paz no reside en las posesiones, ni en los muros que nos rodean, ni en los nombres que nos definen. Es poder dormir profundamente sin sobresaltos, sin la necesidad de cerrar la puerta con llave, de inspeccionarla varias veces, o de sentir pánico. Es poder ir al baño con tranquilidad, sin la angustia de que alguien pueda irrumpir. Es disfrutar de una taza de café caliente sintiendo el calor del sol acariciando mi rostro a través de la ventana, sin la constante preocupación de que ese instante de paz se vea interrumpido por la amenaza de alguien que busca hacerme daño. No me atrevo a llamarlo felicidad, pero se asemeja a algo parecido. Es al menos una manera de existir, de estar viva, sin sentir el miedo paralizante. Nunca más supe nada de Julián. A veces lo imagino envejeciendo solo en esa misma casa, con los muebles cubiertos de polvo, caminando solitario por los pasillos, sin que nadie pronuncie su nombre con afecto. Otras veces lo recuerdo en mis sueños como un niño, antes de que todo se arruinara, con sus manitas pequeñas aferradas a mi falda, suplicándome que no lo abandonara. Y en esos sueños lloro mientras duermo, porque sigo sin entender el momento exacto en que todo se rompió, en qué instante el amor se convirtió en control, el cariño en dominio, y el cuidado en una prisión. No tengo respuestas y quizás nunca las tenga. Ya no deseo pronunciar su nombre con afecto, algo que hice durante mucho tiempo. Ahora, lo único que me pertenece es el silencio que he elegido, un silencio que me permite respirar libremente. A veces me preguntan si lo he perdonado, y es una pregunta compleja. No estoy segura de que el perdón sea posible para algo así. No sé si se puede perdonar a quien te arrebató la dignidad, la independencia, los años que te quedaban para envejecer en calma. Lo que sí sé es que ya no siento odio, porque el odio también es un vínculo, un grillete. El odio te obliga a mirar hacia el pasado, y yo ya no quiero vivir mirando hacia atrás. No necesito la justicia de los tribunales, ni la cárcel, ni ningún tipo de castigo. Mi justicia reside en la paz modesta que siento ahora. El haber podido contar mi experiencia, el ser escuchada por otras mujeres, el que mi historia no quedara atrapada para siempre entre las paredes de una casa que fue mi prisión. Mi verdadera justicia es haberme reconocido a mí misma, haberme creído, haberme elegido, aunque fuera tarde, aunque ya no tuviera juventud, ni energía, ni una voz fuerte. Elígeme de esta manera, envejecida, con cicatrices que relatan batallas pasadas, pero aún respirando. Aunque no tengo hijos de sangre, la vida me ha regalado la bendición de muchas mujeres que me consideran su madre, que buscan mi consejo, que me confían sus secretos y me escuchan con atención. A veces me abrazan sin mediar palabra, y en esos momentos siento una oleada de ternura que calma mis heridas. Quizás mi propósito en la vida no era ser madre en el sentido convencional, sino convertirme en un santuario para aquellas que, al igual que yo, se sintieron perdidas durante mucho tiempo. A veces la culpa me atormenta por no haber hablado antes, por no haber alzado la voz, por haber soportado durante años el yugo de su dominio. Pero entonces recuerdo que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía, y que sobrevivir en ciertas circunstancias es, en sí mismo, un acto de resistencia. No todas las luchas se ganan con gritos, algunas se libran en la penumbra, entre lágrimas silenciosas, esperando el instante propicio para escapar con lo poco que queda del alma. Miro mis manos ahora arrugadas, temblorosas, lentas, pero firmes y valientes. Con sus manos han preparado alimentos, han mantenido la casa limpia, han plasmado secretos en notas ocultas, han sentido el terror helarles la sangre, han tocado con ternura el cabello de niñas que no eran suyas.
Son las manos de una mujer que soportó más vida de la que debió, pero que aún así halló un espacio de tranquilidad. Ignoro cuánto tiempo me queda. No albergó grandes esperanzas ni ambiciones pendientes, pero cada vez que alguien me nombra abuela con respeto, cariño y aprecio, siento que nada fue en vano. Que mi relato persiste para inspirar a quienes me sucedan. Y si tan solo una de ellas escucha mi historia y encuentra el coraje de abrir la puerta y liberarse, entonces todo este sufrimiento habrá tenido un propósito. Así conservo la memoria vívida, las cicatrices visibles, pero con la frente erguida. No fui rescatada, me rescaté a mí misma. Y eso para una mujer como yo, ya es una victoria.